Hola hermanos y amigos, felices nosotras de volver a encontrarnos con ustedes y como siempre trayendo un mensaje maravilloso de la palabra de Dios porque nosotros predicamos el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, quien es poder y sabiduría de Dios. Gracias por este tiempo que ustedes nos prestan sus oídos para escucharnos y deseamos que esta enseñanza sea de gran bendición para ustedes y edificación en sus vidas. Que el Señor los bendiga. Mechita, ¿qué tienes para nosotros hoy? Porque hoy Mechita tiene el privilegio de darnos el mensaje de la palabra. Gracias, Chelita. Gracias, amigos. Qué gusto tenerlo con nosotros este sábado. Realmente que tenemos una palabra maravillosa que confiamos va a ser de bendición para ustedes. ¿No? El título de la enseñanza se llama Amarás al Señor tu Dios. Amigos, muchas veces, el día de ayer celebramos el día de San Valentín, el día del amor y de la amistad. ¿No? Yo creo que en eso Dios puso en mi corazón el amor, ¿no? Entonces dije, Dios, el tema del amor, porque hasta ahí no tenía nada todavía del tema. Entonces dije, wow, es un bonito tema. Dije, Señor, tu amor, ¿no? Lo dije así nomás en mi corazón. Pero entonces, cuando comencé a preparar la enseñanza, ya Dios me habló, porque vi algunos videos, y ya Dios me dijo, este es por un lado, ya me fui donde Dios quería. Amigos, muchas veces en el mundo la gente, todos, cuando no tenemos a Dios, Dios me incluyo todos, andamos un poco desubicados. Necesitamos principios que direccionen nuestra vida, que sepamos cuál es el camino que tenemos que tomar para no desviarnos de ese camino, ¿no? Necesitamos una dirección. Y la mejor dirección que podemos tener es la palabra de Dios. La mejor dirección que podemos tener es la palabra de Dios. En esta palabra de Dios están los principios, la dirección, la guía para tu vida, para que tengas éxito, para que te vaya bien, para que logres todo lo que realmente Dios quiere que tú logres, porque Él nos ha creado y Él quiere dice que los pensamientos de Él son más altos que nuestros pensamientos, que lo que Él decía es más que lo que nosotros deseamos para nosotros mismos. O sea, te das cuenta lo que, entonces, si nosotros nos dejamos direccionar por la palabra de Dios, vamos a tener éxito, éxito. Entonces, vamos a ver hoy día, vamos a comenzar viendo 3 versículos realmente que vamos a comenzar a poner estos en nuestra vida y que Dios nos permita a todos dejarnos guiar por estos principios. Vamos ahí, por favor, a Mateo 22, del 37 al 39. Mateo 22, del 37 al 39. Muy bien, vamos a leerlo. ¿Qué dice el Evangelio de Mateo? Ya. Maestro del 36. Maestro, a Jesús le dijeron, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Cuál es el gran mandamiento? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ustedes están viendo en estos versículos la palabra amor, amor. Y Dios, el primer mandamiento que a Jesús le preguntaron en su vuelta los fariseos, publicanos, los maestros de la ley de entonces, los judíos que en ese entonces estaban, le preguntaron, Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento en la ley? ¿Qué dice Jesús? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo, que dice, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y dijo, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si nosotros vamos al orden de esto, ¿cuál es el mandamiento que debe guiarnos en la vida a todos? Y realmente que no lo hacemos. Me incluyo, porque cuando no hemos tenido a Cristo, tal vez no, nos hemos desviado a amar otras cosas y no a darle a Dios el primer lugar. Muchas veces, cuando no sabemos la palabra, amamos al esposo más, amamos al hijo más, amamos al trabajo más, y a Dios, a Dios ni lo tomamos en cuenta, ni lo tomamos, porque como no tenemos a Dios,
ni lo tomamos en cuenta al Señor, ¿no? Ni nos acordamos del Señor. No, pero mira el mandamiento de la palabra de Dios, nos dice que el primero aquí nosotros para que nos vaya bien en la vida, para que tengamos salud, para que tengamos éxito, para que tengamos buena familia, buenos hogares, buena familia. ¿Qué dice Dios? El primero, colócame a mí en primer lugar. Yo haré que te vaya bien en todo. Entonces, si nosotros comenzamos a poner a Dios en primer lugar, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, ¿no? Ese mandamiento que es el más grande, el primero, lo ponemos en el orden correcto, Dios nos va a ayudar a todos, va a ordenar nuestras vidas, va a hacer que nos vaya bien. El segundo mandamiento es amarte a ti mismo, amarte, valorarte a ti misma. Y tú eres importante, cada uno somos importantes. Entonces, manda a Dios que nos amemos, somos importantes. Nadie puede venir a pisotearte, ni mandarte, ni tratarte mal. No, porque tú eres importante, cada uno somos importantes. Y el segundo mandamiento va junto con este de amarte a ti, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo, a todos, como a ti mismo. O sea, ¿qué significa? Ese amor que tú te tienes a ti, tú tienes que también ponerlo en los demás. Amar a tu esposo, a tus hijos, a tu familia, como a ti mismo. Tú no te puedes que voy a amar a mi esposo antes que yo. No, 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 no. Dios te manda que tú te ames y que con ese amor que tú te amas, amar a tu esposo, amar a tus hijos, amar tu trabajo, pero el primer lugar es Dios en tu vida. Vamos a ver cómo Jesús lo confirma en otro pasaje de la Biblia, Marcos 12, 29 al 31. Marcos 12, 29 al 31. ¿Ya? Vamos a leer. Marcos 12, 29 al 31. Dice la palabra. Voy a retroceder un poquito desde el 28, dice, acercándose uno de los escribas, los maestros de la ley, los judíos de entonces, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Mira los judíos cómo le preguntaban a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, judío, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. ¿Qué dijo aquí Jesús? El principal, el más importante en tu vida, en mi vida, hermano, para todos en general. Si queremos que nos vaya bien, el que nos ha creado quiere que lo amemos a Él en primer lugar. Este es el principal mandamiento. Y seguimos leyendo, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Jesús estaba aquí siendo clarísimo el Evangelio de Marcos. Él nos manda amarlo a Él en primer lugar. Él nos ha creado. Cuando venimos ya al conocimiento de Dios, porque hemos muchas veces caminado sin Dios en la vida, pero cuando venimos a conocerle a Dios, Él nos pide amarlo a Él en primer lugar. Esto es lo principal en nuestras vidas. Si queremos que nos vaya bien en todo. Y el segundo, amarte a ti y amar a tu prójimo a ti mismo. Y vamos a confirmarlo más en Lucas 10, del 25 al 28. Lucas 10, del 25 al 28. ¿Qué dice la palabra? Dice acá, y aquí un intérprete de la ley, un judío, un escriba, un intérprete de la ley, se levantó y dijo para probarle, mira, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Le dijo Jesús, ¿cómo lees? Y lo hizo leer, lo hizo leer. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien ha respondido, le dijo Jesús, haz esto y vivirás. No nos vamos a salir del tema. O sea, acá en tres evangelios, falta nomás uno, Juan,
En tres evangelios Jesucristo está diciéndonos a nosotros que el más grande mandamiento, que el principal mandamiento que todos debemos de tener es amarlo a Él. Amarlo a Él. Si lo amamos, nos va a ir bien, nos va a bendecir, nos va a ayudar en todo lo que necesitamos. Vamos a seguir viendo la palabra de Dios, que Él es un Dios que Él quiere que en nuestro corazón haya amor. Vamos a leer para eso Mateo 5, 44 y 45. Mateo 5, 44 y 45. Mateo 5, 44 y 45. Mira lo que dice acá, el amor hacia los enemigos. Vamos a tocar un toma, estamos hablando del amor a Dios, el principal mandamiento, pero mira cómo acá Jesús lo amplía y Él nos manda el amor hacia los enemigos. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, dijo Jesús, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos y los buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y saludáis solamente, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amigos, ¿qué nos está diciendo Jesús cuando Él dice, ama a tu enemigo, amor? Él no quiere que tengamos amargura en el corazón, odio, resentimiento. Es un sentimiento que te apaga, es un sentimiento que te destruye, es un sentimiento que no te va a dejar ser feliz. Es un sentimiento que tú vas a odiar y vas a desear el mal y vas a caminar mal en la vida. Pero Dios, que es amor, Él nos dice, ama a tu enemigo. Y además tenemos que tener presente, hermano, que Dios es el juez. Él es el que se va a encargar de hacer justicia. Él dice en una parte de la palabra, mire la venganza. Yo daré a cada cual su merecido. Entonces nosotros muchas veces, yo quiero vengarme, que le dio mal, el odio, la cólera, la amargura. Dios no quiere eso. Dios es amor. Dios quiere que no tengamos odio, que amemos, y más bien para cuidarnos de ese odio cuando te venga la ofensa, ora por él para que no te entre ese odio. Bendícelo, entrégamelo a mí, pero tú no guardes odio. Importantísimo, hermano. Muy importante, muy importante. Vamos a leer ahora el amor del Padre al hombre. Cómo Dios amó al hombre. Juan 3:16. Juan 3:16. Evangelio de Juan 3:16. Dios es amor. Vamos a leerlo también ahorita. Dios es amor. Juan 3:16. Mira lo que dice la palabra. Jesús hablando. Los evangelios son Jesucristo hablando. Juan 3:16, Jesús dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a su Hijo unigénito, a él, a Jesús, ha entregado a su Hijo unigénito, ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿En quién tenemos que creer? En Jesús. Porque no envió Dios a su Hijo Jesús al mundo para condenar al mundo. No, sino para que el mundo sea salvo por él. Amigos, Dios Padre tiene un solo hijo, imagínense, un solo hijo. El único hijo del Padre se llama Jesucristo, Jesús. Pero cuando él vio que el hombre había pecado y el hombre ya tenía un destino malo porque había pecado, él vio que el mundo necesitaba un salvador. Y él dijo, el único que puede ser que yo reciba ese sacrificio para perdonar al hombre y salvarlo, es enviar a mi hijo Jesús. A Jesús le costó ir a la cruz y obedecer al Padre. No fue fácil para Jesús. Jesús obedeció, nació, pero cuando iba a ir a la cruz, él sabía lo que iba a ir. Iba a ser azotado, crucificado, iba a sufrir.
Jesús, antes de ir, le dijo, Padre, Padre mío, si es posible, aparta de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, o sea, él sabía que iba a sufrir, pero dijo, no se haga lo que yo quiero, hágase lo que tú quieres, y Jesús fue a la cruz. Jesús es el Cordero, ustedes saben, que murió por nosotros en la cruz, para salvar la humanidad. Ese es el amor del Padre. Y lo vamos a ver en otro versículo que ahorita mismo lo vamos a leer. Pero vamos a leer el versículo en que Él es amor. Primera de Juan 4:16. Primera de Juan 4:16. Yo quiero que en este de ustedes se vayan con esto de que Dios es amor, lo vamos a leer ahorita, y que realmente que en Él no puede haber lo que no es amor. Tiene que haber todo lo que es perdón, compasión, porque Él es amor. Primera de Juan. Al igual que ustedes, el que mucho que no encuentro primera de Juan, antes de Hebreo creo que está. Ya. Primera de Juan 4:16. Ya, primero Juan 1532. Ahora uso yo mucho la Biblia, ahora yo uso mucho ¿cómo se llama? En el celular. Ustedes saben que podemos bajar en el celular nuestra Biblia, ¿no? Uso la Reina Valera, la Nueva Versión Internacional, pero también uso la Biblia escrita, ¿no? También la usamos. Primera de Juan 4:16. Primera de Juan 4:16. Mira lo que dice la palabra. 4:16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Qué significa, amigos, esto? Dios es amor. Si tú estás en odio, no está Dios ahí. ¿Está quién? El diablo. El diablo vino a robar, matar y destruir. Estás, o sea, en el camino del diablo. Pero Dios es amor. A nosotros nos toca amar, perdonar, no tomar la ofensa. Y vamos a estar con Dios caminando. Y Dios va a abrir caminos. Pero si nosotros, en vez de aceptar la palabra que nos está diciendo, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, amigos, hermanos. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Qué dice? Y el que permanece en amor, nosotros tenemos que permanecer en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Qué significa? Que si no permanecemos en amor, permanecemos en odio, en rencor, no puedes permanecer en Dios porque Dios es amor. Tú no puedes estar lleno de odio y abrazar a Dios porque Él es amor y perdón. Tú tienes que perdonar y ayudar y confiar en Dios y dejarle todas las cosas a Él. Dejarle todas las cosas. Amar a vuestros enemigos. Si te han hecho mucho daño, Él sabe mejor que tú todo lo que tú has vivido. Tú tienes que perdonar y abrazarlo porque si tú permaneces en amor, Él permanece en ti. Dios es amor. Muy bien. Vamos a leer un versículo más. Primera de Juan 4:9-10. Primera de Juan 4:9-10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, en sacrificio por nuestros pecados. Envió a su Hijo. Amigo, si Jesús no hubiera muerto en la cruz y llevado nuestros pecados, nuestras enfermedades, nosotros no tendríamos redención, no tendríamos que ir al infierno, no habría lugar para salvarnos.
pero Jesús murió y Él llevó nuestros pecados y en Él tenemos la redención, la salvación eterna. Así que hermanos, ese es el mensaje del día de hoy. Yo creo que va a ayudarles mucho, como me ayudó a mí también, saber que Dios es amor. Y aprendamos, quedémonos con la enseñanza, que el más grande mandamiento que tú y yo y todos tenemos, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios, ponerlo a Él en primer lugar, no amar a tu hijo, no amar al esposo, no amar a la hija, no amar el trabajo, no amar, no. ¿Qué te pide Dios? Amarlo a Él en primer lugar. Amiga, te va a ayudar en la vida. Tú no sabes cómo cambiará tu mundo. Por eso te digo ahora, lee la palabra de Dios. Todo eso está en la Biblia. Hemos leído los evangelios, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas, como Jesús lo decía, el más grande mandamiento, el principal mandamiento. Amarás al Señor tu Dios, el primero, ¿no? Y después amar a tu prójimo como a ti mismo. Si yo me deseo bien a mí, también le deseo bien a mi hermano. Si yo tengo algo, también se lo deseo a él de todo corazón, que le vaya bien. Yo lo bendigo. ¿Por qué? Porque es mi hermano como yo. Y si la persona no tiene a Cristo, deseo en mi corazón que tenga a Cristo y se salve y no vaya al infierno. ¿Por qué? Porque eso es el amar a tu prójimo como a ti mismo. Lo que tú tienes ya para ti, también lo deseas para los demás. Amigos, hermanos, ha sido un gusto compartir con ustedes la palabra. Ahora, para completar esto, vamos a hacer una oración poderosa. En esta oración, ustedes, a los que ya son creyentes, a los que ya tenemos a Cristo, y también los no creyentes, es para todos. A los que ya lo tienen, una oración que los va a unir más a Cristo. Y a los que no, es para que ustedes inviten a Jesús a su vida, a aquel Jesús que vino a la tierra, lo inviten a su corazón, Él venga y ustedes desde ahí en adelante lo tengan con ustedes y puedan conversar con Él cada día, cada día. Así que vamos a hacer esa oración. Gracias, Señor. Padre eterno, en el nombre de Jesús te adoramos, Padre, te alabamos. Queremos conocerte, Padre, acá en la tierra. Queremos conocerte, Señor, antes de ir al cielo, conocerte en la tierra. Padre eterno, en el nombre de Jesús, gracias por haber mandado a Jesús, tu Hijo, a la tierra para salvarnos, porque Él fue a la cruz por nosotros para salvarnos. Padre, gracias, gracias, Padre. Jesucristo, Hijo de Dios, mi Salvador y mi Redentor, en este momento, Jesús, te invito a mi corazón, te invito a mi vida. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que viniste al mundo y fuiste a la cruz y has muerto en esa cruz para salvarme. Jesucristo, gracias. Declaro que tú eres mi Señor, mi Salvador. Amado Jesús, perdona mis pecados. Con tu sangre preciosa, lávame, cámbiame, transfórmame. Y te pido también, Jesús, que mi familia y mis amigos te conozcan. Jesús, gracias. Gracias, amado Cristo. Gracias, amado Padre. En el nombre de Jesús, amado Espíritu Santo. Amén y amén, Señor. Gracias, amén. Padre. Te adoramos, Padre. Gracias, Señor. Amigos, ha sido un gusto estar con ustedes, compartir esta palabra de Dios. Ahora voy a pasar a mis hermanas para que ellas también den su comentario de esta palabra. Ok, voy a pasar primeramente a mi amiga, hermana Iris García. Adelante, Irisita. Gracias, Mechita. Realmente que este tema tan bonito, este mensaje, amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no amarlo si Él es tan bueno, clemente, con todos, con todas sus criaturas, con todos sus hijos? ¿Cómo no amarlo? Jesús cuando estuvo aquí en la tierra nos enseñó a llamarlo Padre, que los mismos judíos se asombraban de que Jesús lo podía llamar Padre, Padre mío que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y todos se quedaban sorprendidos de escuchar que cómo podía Jesús llamar a Dios Padre. Él nos enseñó a llamarle Padre a nuestro Padre que está en los cielos, el creador del cielo y de la tierra. ¿Cómo no amarlo?
¿Cómo no bendecirlo? ¿Cómo no alabarlo? Él ha hecho tanto por nosotros. Él envió a su único hijo. Te pones a pensar que tu único hijo tú le envíes a una muerte de cruz. Y esa muerte de cruz sabemos que era de las peores muertes de ese tiempo, que era clavarlo en una cruz, sus brazos y sus piernas. Era lo peor que se hacía en ese tiempo a los criminales, a los asesinos. Esa muerte llevó Jesús y lo hizo por obediencia y por amor a su Padre, por obedecer a su Padre y por el amor que tenía a todas las criaturas, a todos los hijos de su Padre. Eso hizo Jesús. Él se entregó, Él nos redimió del pecado, de la maldición generacional, de la iniquidad. Él, Jesús, obedeciendo por amor. El amor te lleva a grandes sacrificios. El amor de Jesús, un amor tan grande, tan puro. Ese amor, ¿cómo no corresponderle? ¿Cómo no aprender más de Jesús? ¿Cómo no saber que toda tu vida has estado bendecido por su Padre y por Jesús? Tenemos que aprender realmente. Y cuánto me alegro por ti, amigo o amiga, que has hecho la oración de entrega. Esa oración que te permite estar en la presencia del Señor y comenzar una nueva vida para ti y para tu familia. Por eso es que te digo que Jesús es amor, igual que el Padre es amor, es amor. Uno cuando ama, entrega todo. Y así nos quiere Dios, que entreguemos nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras ganas, nuestras ansias, todo a Él primero. Él es primero. Bueno, amigos, les paso ahora con mi amiga y hermana Edith para su comentario. Muchas gracias, Irisita, y a ti también, Mechita, por despertarnos a sentir y a creer en el amor de Dios. A pesar de todas las circunstancias, sabemos que Jesucristo ha venido para salvarnos y nos ha dicho, en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Y tenemos que creer poderosamente en sus palabras, en las bendiciones que Él ya nos ha dado, en sus promesas que se han cumplido y en las que se van a cumplir, porque Él nos ama. Ha sufrido lo que no se puede ni siquiera pronunciar, lo indecible, por todos nosotros, por nuestra sanación y por nuestra salvación. Uno de los fragmentos bíblicos que siempre me ha impresionado y que también ha mencionado Mechita es: Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. ¿Qué es lo que permite que en cada instante, en cada circunstancia de la vida, a pesar de lo que ella ha mencionado, de la adversidad, del dolor, del posible resentimiento, de los deseos de venganza, qué es lo que nos libra de todo eso? De la amargura. ¿Qué nos libra de todo eso? El amor. Y si permanecemos en el amor en cada actitud, en cada pensamiento, en cada obra, en cada palabra de nuestra vida, entonces permanecemos en Dios y Dios en nosotros. Imagínense, ¿qué más se puede pedir? ¿Qué más podemos pedir? Que Dios esté con nosotros y nosotras con Él. Él es nuestro Padre, como también mencionó Iris. Y también me impresiona muchísimo que también hemos visto en la Escritura que nos dicen nuestro Padre. ¿Quién es nuestro Padre? ¿A quién obedecemos? ¿A quién adoramos? A nuestro Padre, a Dios. Eso nos enseñó Jesucristo. Entonces la pregunta es, ¿a quién amas y quién es tu Padre, verdad? ¿A quién sirves? Jesucristo nos dijo que no se puede servir a dos siervos, ¿verdad? No se puede, un siervo no puede servir a dos amos. Pueden haber dos siervos, pueden haber muchos siervos, pero la pregunta es, un siervo no puede, ¿no? La afirmación, servir a dos amos diferentes. Entonces la pregunta es, ¿a quién amamos?
y el amor de quien sentimos. Gracias a Jesucristo tenemos al Espíritu Santo que le habla a nuestro espíritu y nos permite recordar nuestra identidad espiritual, la que nos permite sentir el amor, confiar en Jesucristo, escuchar al Espíritu Santo. Te damos gracias por eso. También recordemos que la Escritura nos dice que cada mañana se manifiesta la misericordia de Dios y cada noche su fidelidad. Entonces tenemos su amor, su misericordia, su fidelidad, lo que Cristo ya ha hecho por nosotros. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que queremos recibir? ¿Qué es lo que tenemos? ¿No? Entonces recibimos el amor y entregamos amor. Y con este pensamiento me quedo porque Dios es amor. Y ahora le paso la palabra a mi amiga, compañera, Chelita, por favor. Queremos escuchar. Ok, Edicita, gracias. Estamos, no sé, llenas de amor ahorita con este mensaje tan lindo y Sí, podemos darnos cuenta qué importante es el amor, ¿verdad? Porque si amamos a Dios, le vamos a obedecer en todo, porque por amor le obedecemos, ¿no? Porque si Él por gracia nos ha dado todo, entonces nosotros en agradecimiento lo amamos y le obedecemos, ¿no? Y si amamos a nuestro prójimo, nunca le vamos a hacer daño ni causar ninguna molestia, ¿no? Porque eso es amor, amar al prójimo como a ti mismo. Qué importante es llegar a amarnos a nosotros. Yo no soy sincera, recién en los caminos del Señor y hace poco tiempo nomás, he meditado tanto en amarme a mí misma, porque es a veces lo que menos hacemos, ¿no? Pero cuando uno empieza a amarse a uno mismo, es tan distinta la forma de pensar y de actuar y movernos en este mundo donde tanta falta hace el amor, ¿no? Pero recordemos que por amor Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz para el perdón de nuestros pecados y darnos vida eterna a su lado. Qué importante es nacer de nuevo. Qué importante es, y yo quiero recalcarle también que hagan esa oración de entrega de su corazón al Señor. Porque es una oración tan pequeña, pero como siempre les digo, abre las puertas del cielo para una eternidad con el Señor. Reciban al Señor Jesús en sus corazones. Es lo mejor que podemos hacer en estos tiempos últimos, porque estamos viviendo tiempos últimos. Y tenemos que cumplir con el deseo del Padre. Nosotros como Reunión Cumbre con Jesucristo queremos también apoyar ese deseo del Padre de que ninguno se pierda. Es por eso que envió a su Hijo a morir en una cruz para el perdón de nuestros pecados. No hay nadie quien no haya pecado. Todos pecamos. Pero debemos recordar que en Jesús tenemos perdón de pecado, que en cada gota de sangre que derramó en la cruz nos ha limpiado de todo pecado y de las malas consecuencias que trae el pecado a nuestras vidas. Y el final que se podría tener si es que no hemos decidido por Jesucristo, y es el infierno. Y nosotros tampoco queremos que ustedes se vayan al infierno, así que aprovechen esta oportunidad y vuelvan a repasar esa oración que Mechita hizo y entréguenle al Señor su vida, sus corazones, ¿no? Es importantísimo, como decían, hacer de nuevo y recibir a Jesús en nuestros corazones para poder amar como Dios ama. Porque el que no tiene a Jesús en su corazón desconoce lo que es el amor. Quizás vive de un amor pasajero, un amor sentimental, un amor mundano, pero no el verdadero amor de Dios, que nos ayuda tanto. Así que, a nacer de nuevo, reciban a Jesús en sus corazones, ¿no? Porque Dios es amor y van a recibir el amor de Dios en sus vidas, porque Dios es amor. Así que si reciben a Dios en sus corazones, van a tener el amor eterno del Padre en sus corazones para eterna vida. Gracias por este tema, Mechita, ha sido lindo. Estamos como medias así meladitas, ¿no? Pensando en el amor, que vive el de amor, Dios. que vive el amor de Dios en nuestras vidas. Que cada día crezca ese amor de Dios en nuestras vidas. Amén. Amén. Y que crezca también en ustedes el deseo de continuar con nosotros para que sigan aprendiendo
¿no? La palabra del Señor, porque lo que nosotros predicamos es palabra pura, lo que el Señor pone en nuestros corazones, y es muy necesario que el Señor traiga ese convencimiento a ustedes, que el Señor traiga convicción de pecado, de justicia y de juicio, que el Señor traiga ese hambre y sed de su palabra y sigan con nosotros. Búsquenos como Reunión Cumbre en Jesucristo, con Jesucristo en nuestro canal en YouTube y también en nuestro Facebook. Van a encontrar ahí muchos mensajes maravillosos, muchas enseñanzas, porque ya tenemos ya cerca de 5 años predicando la palabra de Dios por este medio que el Señor nos ha brindado y que lo bendecimos, bendecimos a este medio, la Internet, que nos permite también llegar a ustedes. Es un placer, como siempre les digo, estar con ustedes, tener este tiempo, ¿no? De intimidad y que les lleve también a la intimidad de Dios. Tengan tiempos maravillosos con el Señor, búsquenlo con todas las fuerzas de su corazón, sabiendo que el Señor los está esperando, nos está esperando a todo aquel que se acerca con un corazón dispuesto a escucharle y a obedecerle. Ha sido un placer, que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, que el Señor los fortalezca. Y si hay algún enfermo que sea sanado ahora mismo en el nombre de Jesús, y si hay alguno con problemas, que el Señor solucione sus problemas, busquen al Señor, búsquenlo, búsquenlo con todas las fuerzas y oren, porque Él responde nuestras oraciones. Un beso grande para cada uno de ustedes, que el Señor los siga bendiciendo. Hasta la próxima. Bye. Chao.